nuestro quinto taller de análisis de sentencia. Con esta actividad iniciamos los talleres de este 2021 y continuaremos con los restantes a lo largo del año relativos a las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado al Estado mexicano. Tenemos todavía algunos pendientes que se desarrollarán a lo largo de estos meses y les invitamos a que sigan participando. Son 12 que se van a realizar, este es el quinto y están todas y todos cordialmente invitados. Les invitamos a mantener encendidas sus cámaras, por favor, y a colocar sus asistencias en el chat. Nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a nuestro invitado, al doctor Eliseo Muñoz Mena, así como al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente, por estar el día de hoy con nosotras y con nosotros, y le cedo el uso de la voz para que nos dé el mensaje de bienvenida a este quinto taller de análisis de la Corte, en el cual abordaremos el caso García Cruz y Sánchez versus el Estado mexicano. Adelante. Muy buenos Corte Interamericana de los Derechos. Por favor, cuídense mucho. Hemos podido pasar el 2020 en esta pandemia tan severa que vive la humanidad y deseo que en el 2021 podamos todos pasar con bien lo mismo que emitida en 2013 por diversas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades del Estado mexicano. Los hechos relatan la actitud de las autoridades de la capital mexicana, en aquel entonces el Distrito Federal en 1997, contra los ciudadanos García Cruz y Sánchez Silvestres, ellos albañiles de oficio, que durante su detención y reclusión por parte de la Policía Judicial del Distrito Federal fueron sujetos a malos tratos y tortura, no contaron con abogado defensor ni durante la detención, ni para efectos de portación de armas de fuego, asociación delictuosa y rebelión, y en otras por homicidio, lesiones, robo con violencia y delincuencia organizada. Fueron condenados en la primera causa a 3 años de prisión, en la segunda 40 años. El 18 de abril de 2013, los señores García Cruz y Silvestre Sánchez, de manera sorpresiva, fueron liberados. Los derechos humanos violentados identificados ya se analizarán durante la conferencia, pero se presentan violaciones a la libertad, al derecho a la integridad personal, a las garantías y protección judicial. Se hace notar en esta sentencia la física que está evidenciada en los dictámenes médicos. Sin abundar más en el contenido de la sentencia que nos hará favor de comentar nuestro amigo, el doctor Eliseo, solo quiero agregar que el reconocimiento del Estado mexicano a las violaciones en materia de tortura es un logro en la defensa de los derechos humanos. En ese tenor será importante el análisis del doctor Muñoz Mena y ver cómo por su de la autoridad lastima física y moralmente los intereses de los ciudadanos. Agradezco mucho
a todas y todos su interés por estos talleres de análisis de las sentencias de la Corte Interamericana, y en especial agradezco a nuestro expositor, al doctor Eliseo Muñoz Mena, quien ya ha sido conferencista en esta comisión en repetidas ocasiones. Es él, pues, un aliado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es su casa, y abusando de la confianza, un saludo a nuestro amigo común, don Javier López Sánchez. Por favor, cuando lo vea, no deje de saludarlo y reiterarle que en Chiapas la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la casa de ustedes. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida a nuestro quinto taller de análisis de sentencia de la Corte, en el cual estudiaremos el caso García Cruz y Sánchez versus México, y hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Eliseo Muñoz Mena, y me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de su formación académica y de su trayectoria profesional para que conozcan más de nuestro invitado. Eliseo Muñoz Mena es licenciado en Derecho y estudió la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y doctor honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Querétaro. Es profesor de medio tiempo de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas en las asignaturas de Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales. Es docente certificado por la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México en el bloque de Derechos Humanos. Es también integrante del Sistema Estatal de Investigadores nivel 1 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Dentro de sus múltiples actividades profesionales, ha sido secretario general del Comité de Consulta y Participación Ciudadana Municipal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en calidad de especialista en derechos humanos. Es integrante honorario del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y de la Comisión Sur-Sureste para la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Así también es abogado postulante en litigios de orden civil, penal, familiar, administrativo y amparo. Así también ha sido integrante del Comité de Evaluación para Jueces y Juezas de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Dentro de sus publicaciones destacan Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también la obra La Clasificación Jurídica del Hecho, que la ley señala como delito, el título de la imputación para el Ministerio Público. Es integrante del Frente Nacional contra la Violencia de Género y actualmente es el director para las personas indígenas en reclusión. Muchísimas gracias, doctor Eliseo, por acompañarnos el día de hoy para realizar nuestro quinto taller y abordar el caso García Cruz Sánchez versus México. Bienvenido, doctor, le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Igual, si no se escucha, me hacen favor de comentar. Pues buen día a todos y a todas las personas que se encuentran presentes en este foro. Agradezco a la maestra Elena Jiménez por la invitación que me hace para estar con ustedes el día de hoy, y por supuesto que también agradezco en el corazón las palabras del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio, pues, a esta plática, ¿no? A esta charla sobre el caso Juan García Cruz y Sánchez Silvestre. Pues bien, voy a realizar la plática en dos o tres momentos. Primero, comentarles que uno de los métodos que a mí me permitió encontrarle el sentido de tal manera entonces que lo que realizaré en un primer momento
es una breve cronología, ¿no?, de cómo sucedieron los hechos, de cómo estos hechos generaron una serie de acciones ministeriales, actuaciones jurisdiccionales, recursos de apelación, juicios de amparo y finalmente el conocimiento en un primer momento del caso por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y finalmente el conocimiento del caso por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y verán, iré haciendo algunos cruces, algunos enroques. En un primer momento yo les comentaba cronológico de fechas, de eventos, y poco a poco iremos entrando prácticamente ya en la parte sustantiva de esta importante resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, prácticamente pone en evidencia el sinnúmero de casos de tortura que se han dado en el Estado mexicano. Bien, antes de ello, voy a comentar también la importancia que tiene el control de convencionalidad para el sistema jurídico mexicano. En ese sentido, empezaré por comentarles que, como ya todos sabemos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, o pacto, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ¿no?, que es el documento más importante del sistema interamericano de los derechos humanos, al cual pertenece el Estado mexicano, se firmó el 22 de noviembre de 1969. A esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, México la ratificó y se adhirió el 2 de marzo de 1981. Fue publicada en nuestro Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981 esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, y finalmente, en lo que al tema interesa, y es la razón por la cual menciono este tema cronológico, es a partir del 16 de diciembre de 1998 cuando se reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado mexicano. Y menciono y hago énfasis en esta fecha, 16 de diciembre de 1998, ¿no?, que independientemente de que México haya ratificado o se haya adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual, como ya saben, se establecieron dos órganos de trascendencia para el sistema interamericano, es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué hago énfasis en esta circunstancia? Porque los hechos de este caso, García Cruz y Sánchez Silvestre, acontecieron el 6 de junio del año de 1997. Esto es, vean que estos hechos inician el 6 de junio de 1997 y México acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana prácticamente a partir del 16 de diciembre de 1998. Es la primera circunstancia que pongo sobre la mesa. Ahora bien, otro evento, otro punto que es importante compartir, que es importante que comentemos, es que nosotros tenemos una especie de antes y después en materia de derechos humanos a partir de la reforma constitucional publicada el 10 de junio del año 2011. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque a partir del 10 de junio del año 2011, todo el tema relacionado con el control de convencionalidad en su modalidad difuso ex oficio constituye prácticamente una herramienta que se consolida a partir de esta reforma constitucional. Y vean, en ese sentido es importante recordar que en jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, particularmente voy a mencionar solo dos casos, los más importantes para este tema, el caso Almonacid Arellano versus Chile del 2006, que es cuando se empiezan a generar jurisprudencia y criterio por parte de la Corte Interamericana en materia de control de convencionalidad, que en un principio se generó, que se dijo,
se afirmó que este control de convencionalidad era aplicable prácticamente para instituciones jurisdiccionales. No obstante, este criterio fue evolucionando y, por mencionar un caso, el caso Herman versus Uruguay, 2011, aquí ya se estableció que este control de convencionalidad, incluso en su modalidad oficiosa, debería implicar o resulta obligatorio para todas las autoridades, ¿no? Obviamente que aplica también para el caso de México. ¿Y a qué me refiero con todas las autoridades? Prácticamente a el Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, al Legislativo, al Congreso de la Unión, federal y local, y por supuesto a los poderes judiciales. Y ojo, y ya en esta parte es donde cierro. Y por supuesto que este control de convencionalidad, en su modalidad difuso ex oficio, se vincula con parte de este ejercicio que nosotros estamos haciendo el día de hoy de reflexión, en el sentido de considerar que las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la que estamos analizando el día de hoy, y de las emitidas en contra de México, así como cualquier otra que genere incluso jurisprudencia, resulta obligatoria para todas las autoridades del Estado mexicano. Y en este sentido, como vamos a ver en este caso muy particular, pues por supuesto que este control de convencionalidad, tal y como se ha consolidado en esta sentencia de la Corte Interamericana, Herman versus Uruguay, que atañe a todas las autoridades, pues por supuesto que de ella no escapa, por ejemplo, el Ministerio Público. Por supuesto de que ella, de este control de convencionalidad, de esta materialización de los derechos humanos previsto en los tratados internacionales y por supuesto previsto a nivel constitucional, no escapan los ministerios públicos, no escapa la policía ministerial, ni cualquiera de estos órganos, por supuesto, vinculados con la procuración y administración de justicia. Entonces, con esto esta parte introductoria que tiene que ver con la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado mexicano y, finalmente, esa obligatoriedad que tienen todas las autoridades y particularmente el Ministerio Público y particularmente las policías, en el amplio sentido de la palabra, de acatar y de hacer estos derechos humanos previstos en el plano internacional. Ahora bien, mucho que hacer, compañeras y compañeros, me voy a permitir también reseñar de manera muy sintetizada una cronología del caso, lo denomino de esta manera. Como les comentaba, voy a compartir algunas fechas, eventos importantes de naturaleza, diligencias ministeriales, jurisdiccionales, recursos, amparo, ¿no? Y ahí iremos algunos planes para, eso espero también de mi parte, una mejor comprensión de esta sentencia. Vean, los hechos, como ya lo manifestó, tuvo a bien manifestar el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se originan el 6 de junio del año de 1997, cuando García Cruz y Sánchez Silvestre, Juan García Cruz y Sánchez Silvestre, fueron detenidos por parte de la policía, en ese entonces Policía Judicial del Distrito Federal. Ese mismo 6 de junio del año de 1997, emiten su declaración ante esa misma Policía Judicial del Distrito Federal. Un elemento que también es importante y empiezo a agregar es que la Policía Judicial refiere que este 6 de junio, durante el día, detienen a estas dos personas, García Cruz y Sánchez Silvestre, la detienen a la altura del metro Acatitla, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y refieren que los detienen portando armas de uso exclusivo del ejército, repartiendo propaganda del Ejército Popular Revolucionario, es más, los tratan como subversivos, como revolucionarios. Y con motivo de esta detención,
por supuesto lo ponen a disposición ese mismo 6 de junio de el Ministerio Público de hoy Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Pero vean, y aquí empieza ya parte de estos hechos que generan violaciones a derechos humanos. Y esto implica el hecho de que, si bien es cierto, por una parte la policía refiere haberlos detenido del metro en Santa Marta, Catitlán, las víctimas, García Cruz y Sánchez Silvestre, refieren que fue en la madrugada, 2 o 3 de la mañana del día 6 de junio, cuando dichas personas fueron detenidos. ¿Y dónde fueron detenidos? Fueron detenidos al interior de su domicilio. Por supuesto, la policía entró sin orden de cateo, sin ningún tipo de orden judicial y, por supuesto, también sin que se haya cumplimentado orden de aprehensión alguna. Entonces, ahí empezamos a ver dos versiones. Pongo estos datos. Independientemente de estas dos versiones, del lugar donde se llevó a cabo la detención, que manifiestan por una parte las víctimas de este caso, la policía ministerial, sigo con esta relatoría cronológica. 6 de junio lo detienen, versión de la policía en Santa Marta, Catitlán. Ese mismo 6 de junio lo ponen a disposición, rinden una declaración ante la policía judicial. Y el 6 de junio, también, al ser puestos a disposición del Ministerio Público, rinden su primera declaración ministerial, como se le denominaba con antelación, ¿no? O se le puede denominar también actualmente. Ahora bien, ese mismo 6 de junio de 1997 por la tarde, el Ministerio Público solicita a servicios periciales que emitieran dictámenes médicos. Y es ahí donde se genera un primer certificado médico, donde en efecto se refiere que las víctimas García Cruz y Sánchez Silvestre, las víctimas de este caso, presentaban lesiones en su anatomía. Entonces, hay un primer certificado donde se pone en evidencia estas lesiones que tienen estas dos personas. Ahora bien, el 7 de junio se vuelve a generar un segundo certificado médico donde en efecto se ratifica o se insiste en las lesiones de estas dos personas. El mismo 7 de junio se emite nuevamente un tercer certificado médico donde se insiste por parte de servicios periciales que se necesita que existen lesiones, pero que además deberían de tomar, habría que realizar una valoración radiográfica por una luxación en el brazo, ¿no? Por una lesión en el brazo. Ok, estos momentos son importantes. Ahora bien, el 8 de junio, nuevamente rinden una declaración ante el Ministerio Público, pero esta declaración la rinden ante el Ministerio Público Federal por una simple y sencilla razón. Primero lo detiene la Policía Judicial del Fuero Común, le llamemos así, lo ponen a disposición del Ministerio Público del Distrito Federal, del Fuero Común, y el Ministerio Público del Fuero Común lo pone a disposición del Ministerio Público Federal, y es el 8 de junio de 1997 cuando el Ministerio Público Federal, ¿no? Ya teniendo incluso el Ministerio Público Federal conocimiento de estos 3 certificados de lesiones, no obstante, ejercita acción penal ante el juez séptimo de distrito en materia penal del Distrito Federal por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asociación delictuosa y rebelión. Por estas razones, el Ministerio Público Federal ejercita acción penal. Ahora bien, el 8 de junio de 1997 rinden prácticamente su declaración preparatoria ante el juez séptimo de distrito del Distrito Federal y decreta, por supuesto, el auto de formal prisión. Y hasta este momento, esa parte la voy a comentar en un segundo momento, las personas tenían únicamente, fueron asistidos por personas de confianza, quien
casualmente era un estudiante de Derecho. Es decir, durante todo este tipo de declaraciones que se rindieron ante la Policía Judicial, ante el Ministerio Público del Fuero Común, ante el Ministerio Público Federal, prácticamente fueron asistidos por personas de confianza, por un estudiante de Derecho. Ahora bien, el 11 de junio, estaba yo ahí en el 11 de junio, el juez séptimo de distrito decreta el auto de formal prisión por los delitos que acabo de comentar, y posteriormente el 24 de julio de 1997, ojo, a una aclaración previamente, posterior a que hayan tenido una persona de confianza, también le nombran una defensora de oficio para las dos personas, y estuvieron asistidos de la defensora de oficio ante el juez penal, ante el Ministerio Público de Personas de Confianza. Y es hasta el 24 de julio del año de 1997 cuando deciden revocar a la defensora de oficio y nombran un defensor particular. Finalmente, bueno, me refiero a la etapa procesal, el 28 de agosto de 1998 se dicta una sentencia condenatoria y prácticamente son condenados a una pena de 3 años de prisión, ¿no? Que fue el tiempo el tiempo por el cual fueron condenados por estos delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asociación delictuosa y rebelión, ¿no? Ahora bien, por supuesto que la defensa interpone el recurso de apelación. El 21 de enero de 1999, el primer Tribunal Unitario de Circuito de la Ciudad de México confirma la sentencia emitida el 28 de agosto de 1998. Posteriormente, la defensa, insisto, promueve juicio de amparo directo, y este juicio de amparo directo fue resuelto el 18 de octubre de 1999 por el tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal, y en amparo dejan subsistente la sentencia emitida en contra de esas personas por esos delitos que le acabo de comentar. Ahora bien, vean, estamos hablando de 18 de octubre de 1999, fueron detenidos en 1997, 97, 98, 99, 2000, y aquí viene un evento importante que quiero comentar, o una fecha que es importante que nuevamente ponga yo sobre la mesa. Vean entonces toda esta relatoría, desde el 6 de junio de 1997, que terminó con la emisión de una sentencia de amparo directo en 1999, que finalmente confirma esta sentencia condenatoria de 3 años de prisión por estos delitos del orden federal. Hago una pausa muy sencilla, y me voy a ubicar ahorita en una fecha que es el 9 de diciembre de 1996, 7 meses antes de que estas personas fuesen detenidos. 7 meses antes de que estas personas hubiesen sido detenidos por la Policía Judicial del Distrito Federal, el Ministerio Público del Fuero Común del Estado de México inició de oficio una averiguación previa por hechos donde perdió la vida un policía, otros policías resultaron heridos, motivado del disparo de armas de fuego. Entonces, el 9 de diciembre de 1996 se inicia de manera oficiosa esta averiguación previa por homicidio, lesiones, daños, entre otras cosas. Pero vean, aquí pasa algo muy importante, compañeros y compañeras, que a esta averiguación previa que dio inicio el 9 de diciembre de 1996, tal cual se incorporaron las declaraciones ministeriales de Juan García Cruz y Sánchez Silvestre, que habían emitido a su vez los días 6 y 8 de junio de 1997. Por supuesto que eso ocurrió el 6 de junio del 8, perdón, el 6 y 8, ocurrió el 10 y 11 de junio. Toda la relatoría de la detención del 6 de junio de 1997 terminó prácticamente con el hecho de que las personas cumplimentaron 3 años en prisión por esos delitos. Pero como ya se había iniciado previamente una averiguación previa por el delito de homicidio, ya saben, ¿no? Se puso a trabajar toda
maquinaria de procuración y administración de justicia, y dijeron, bueno, estos documentos, estas declaraciones ministeriales del 6 y 8 de junio, en vía de documental, prácticamente la incorporaron como prueba documental a esta otra averiguación previa que había sido iniciado por el delito de homicidio. Y vean que esto tuvo como consecuencia que el 11 de junio de 1997, el Ministerio Público del Fuero Común ejercitara acción penal en contra de García Cruz y Sancho Silvestre por el delito de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño. Y todavía el Ministerio Público dejó a salvo su derecho para ampliar el ejercicio de la acción penal por otros posibles copartícipes. Y consignó las diligencias ante el juez penal de primera instancia en turno en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Vean entonces cómo las mismas declaraciones ministeriales del 6 y 8 de junio sirvieron en primera, para sustentar todo proceso penal por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército a nivel federal. Y esa sentencia, el cumplimiento de esa sentencia de 3 años de prisión. Pero esas mismas declaraciones motivadas por esa detención ilegal, a su vez sirvió de sustento para la otra averiguación previa y el subsecuente proceso penal. Ahora bien, regreso, me ubico nuevamente en el tiempo, y el 11 de junio de 1997, el juez cuarto penal de primera instancia del distrito de Texcoco, en Nezahualcóyotl, libró la orden de aprehensión en contra de ambas personas, solicitando que fueran, por supuesto, puestos a su inmediata disposición. Ojo, recuerden que el 11 de junio de 1997, cuando el juez cuarto penal emite la orden de aprehensión por estos delitos de homicidio, Juan García Cruz y Sánchez Silvestre también estaban siendo procesados por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y bla, bla, bla. Ahora bien, pero vean, la orden de aprehensión por estos segundos ilícitos no se ejecutaron cuando estos estaban en prisión. Cómodamente esperaron a que cumplieran los 3 años de prisión y prácticamente al cumplimentar esta primera sentencia, son aprehendidos en esta otra causa penal con sustento en las mismas declaraciones ministeriales obtenidas bajo tortura, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en esa parte ya en un momento. Y tiene como consecuencia que el 13 de junio del año 2000 rindieran su declaración preparatoria, es decir, ya por decirlo así, libres del anterior proceso penal. Bueno, pues inicia la segunda temporada, ¿no?, de esta historia. El 13 de junio del año 2000 rinde su declaración preparatoria. Por supuesto, al rendir la declaración preparatoria, niegan las imputaciones e incluso Sánchez Silvestre insiste en que había sido sometido a tortura desde el año del 6 de junio de 1997. Ahora bien, menciono rápidamente la secuela procesal. Y esto tiene como consecuencia que el 6 de septiembre del año 2001, el juez tercero de Consejo de la Ciudad en el Estado de México dictara sentencia condenatoria, valga la expresión, condenándolos a 40 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daños. Por supuesto que en contra de esta sentencia del 6 de septiembre del 2001, promueven la apelación en octubre del 2001 y el 12 de febrero del año 2002 la Sala Penal resolvió recurso de apelación y nuevamente confirma la sentencia de primera instancia. Aquí me estoy refiriendo, compañeras y compañeras, yo sé que queda claro, pero por si no, me estoy refiriendo al segundo proceso penal, que insisto, se inició con base prácticamente en unas declaraciones ministeriales del 6 y declaraciones ministeriales del 6 y 8 de junio, que prácticamente por el cual fueron procesados por el delito de portación de arma de fuego de uso explosivo del ejército, etc. Pero ok, estoy en esta relatoría de esta segunda temporada. Entonces, el 12 de febrero del 2002,
como lo había comentado ahorita, la sala resuelve el recurso de apelación, confirma la sentencia de primera instancia. Esta sentencia del 28 de agosto de 1900, perdónenme compañeros, no me lo aprendí de memoria, esta sentencia del 6 de septiembre del año 2001, ¿no? El 13 de septiembre, con motivo de que la sala confirma la sentencia, las víctimas promueven un juicio de amparo, por supuesto, y el 13 de septiembre del 2007 se dicta una sentencia de amparo por el que se ordenó que la primera sala colegiada penal de Texcoco dejara sin efectos la sentencia del 12 de febrero del 2002, es decir, la sentencia que antecede. No obstante, el 5 de octubre del 2007, la sala colegiada penal de Texcoco emite una sentencia en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, pero finalmente adopta las mismas consideraciones de la sentencia de origen, que es la del 12 de febrero del 2002, y dice, ¿saben qué? Confirmo nuevamente esta sentencia de 40 años de prisión en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre, desestimando todos los alegatos de tortura y todas las detenciones arbitrarias, que es la parte en la que voy a entrar en un segundo momento. Sigue la historia. El 19 de diciembre del 2011, la Fiscalía, ojo, ahí viene un tema también importante. Aquí también es importante que haga yo otro paréntesis, otro énfasis. Es hasta el día 19 de diciembre del 2011, vean, ¿qué les puedo decir? 97, 98, 99, 2000, 14 años después de que esas personas fueron torturadas, el 19 de diciembre del 2011, es cuando la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició de manera oficiosa una averiguación previa por la comisión del delito de tortura respecto de estos hechos de 1997. Entonces es otro dato también muy importante porque vean hasta qué momento es cuando la Fiscalía inicia estas investigaciones por los casos de tortura. Y ahorita van a ver que yo entré a esta tercera parte de esta cronología, ¿por qué es que el 19 de diciembre, por qué hasta el 19 de diciembre del 2011 la Fiscalía inicia de oficio esta investigación por supuestos de tortura? Y me adelanto tantito, por una simple y sencilla razón, porque como decimos en el argot popular, ya el Estado mexicano, ya puedo empezar a hablar de Estado mexicano, te lo voy a decir por qué, ya empezaba a sentir pasos en la azotea. Porque ahí viene la otra parte de estos eventos, y lo pongo de una vez sobre la mesa, porque para ese entonces, prácticamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tenía conocimiento de este caso, previo a que se lo haya hecho del conocimiento la Comisión Interamericana. Pero bueno, solo menciono esto, ¿no? Entonces, 19 de diciembre del 2011 es hasta ese momento cuando se deciden investigar estos hechos de tortura. Y el 26 de marzo del 2012, la segunda sala colegiada penal de Texcoco emite una sentencia respecto también, aquí hubo un recurso extraordinario que interpusieron los abogados de esas dos personas, mediante el cual solicitaron la declaratoria de reconocimiento de inocencia. Por supuesto que se estimó este reconocimiento de inocencia y quedó subsistente la sentencia condenatoria. Esta sentencia condenatoria que estamos hablando de que lo sentenció a 40 años de prisión. Ya vamos terminando con esta parte de la historia. El 27 de junio del 2012 promueven amparo directo en contra de la sentencia del 5 de octubre del 2007. Y ojo, allá empieza aquí a terminar, se cierra este ciclo de esta segunda secuela procesal, y es el 25 de marzo del 2013 cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de un amparo que se consideró emblemático en ese entonces, el amparo 778-2012, cuando el 25 de marzo del 2013 se concedió el amparo a las víctimas, determinando que la sentencia del 5 de octubre del 2007, esta sentencia quedara sin efecto. Y por supuesto que le ordena a la sala que haga lo propio en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo. Y esto implicó
que es hasta el 18 de abril del 2013, cuando la primera sala colegiada penal de Texcoco resuelve revocar la sentencia penal condenatoria original del 6 de septiembre del 2001. Se emite esta sentencia, se emite esta sentencia de segunda instancia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y es aquí cuando se emite ya finalmente una sentencia absolutoria y se ordena la libertad el 18 de abril de 2013 de García Cruz y Sánchez Silvestre. Pero vean entonces cómo se enroscan o se enroncan, perdón, las fechas. Y ahorita me voy a ubicar ya en este tercer momento cronológico en el procedimiento llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En primera, habría que considerar, y empiezo ya a retomar fechas anteriores, que es el 10 de mayo del año 2000 cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibió la denuncia de los representantes legales de García Cruz y Sánchez Silvestre. Es decir, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conoce de este caso el 10 de mayo del año 2000. El 22 de octubre del año 2003 aprueba el informe 80-2003, que es un informe de admisibilidad, ¿no? En el cual pone el conocimiento este caso, que es el caso 12.288. 2003, insisto, se aprueba este informe de admisibilidad y es hasta el 22 de marzo del año 2010 cuando se celebra la audiencia de fondo ante la Interamericana. Tiene como resultado que el 31 de octubre del año 2011 se aprobara el informe 138-2011 sobre el fondo del asunto. Sigo hablando aquí del procedimiento ante la Comisión Interamericana. Ahorita estoy ya involucrando con este procedimiento ante la Comisión Interamericana. El 17 de noviembre del 2011 se notifica a México dicho informe, se le otorgan 2 meses incluso para el cumplimiento de algunas recomendaciones que hace en el 2011. Ya hay recomendaciones de parte de la Comisión Interamericana hacia el Estado mexicano respecto de este caso. Por eso yo les comentaba hace un momento, el hecho que haya sido hasta el año 2011, cuando se inicia la averiguación previa, la investigación de oficio por el delito de tortura en contra de estas personas, por supuesto que no fue casualidad, sino ya obedeció a una exigencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Prácticamente lo que argumenta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al someter el caso, a ver, para que no los pierda, compañeros, y disculpe si manejo tantas fechas, pero créanme que era importante es importante para comprender el contexto en el que se genera esta sentencia. Recordarán que yo les comenté que el 17 de noviembre del 2011 se emite el informe de fondo, donde ya la Comisión Interamericana del 2002 al 2011 analiza el caso, este caso 12.288, y que tuvo como consecuencia un informe de admisibilidad, ya hemos comentado, de 2003, un informe del fondo del caso del 17 de noviembre del 2011, y es hasta el 17 de marzo del 2013 cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos somete el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, argumentando la Comisión Interamericana que la Corte tenía competencia para pronunciarse sobre estos hechos, incluyendo, refiere, principalmente el tema de la falta de investigación de hechos de tortura generados a partir del 16 de diciembre de 1998. Y aquí menciono entonces que, como habíamos comentado, la jurisdicción contenciosa, la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, México la acepta el 16 de diciembre de 1998. E insisto, los casos acontecieron en 1997. No obstante, esta violación a los derechos humanos
que terminó respecto del primer proceso penal en 2000, en el año 2000, porque fue cuando complementaron esas 3 años de sentencia, pues prácticamente hasta ese momento no había una investigación seria por los supuestos de tortura. Entonces, insisto, la Comisión Interamericana expresa que somete el caso ante la falta de información en el cumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de obtener justicia para las víctimas, toda vez que, como ya les había comentado, es en 2011 cuando la Comisión Interamericana le notifica al Estado mexicano este informe del fondo del asunto e incluso le empieza a requerir algunas actuaciones en beneficio de García Cruz y Sánchez Silvestre. Ahora bien, dentro de esta secuela procesal que se genera ante la comisión y en un segundo momento, decíamos prácticamente a partir del 2013 ante la Corte Interamericana, el 10 de mayo del 2013, el Estado mexicano informó que se había concedido una acción de amparo y habían sido revocada la sentencia condenatoria en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre por el delito de homicidio, lesiones, daños, delincuencia organizada. Entonces, el Estado mexicano dice, ¿sabes qué? Ya las personas están en libertad, es decir, García Cruz y Sánchez Silvestre, derivado del juicio de amparo que había yo comentado con antelación, y estando el asunto ante la Corte, ya en manos de la Corte Interamericana, el Estado mexicano manifiesta e informa que ya estas personas habían estado en libertad, ¿no? Una libertad que obtuvieron el 18 de abril de 2013, si ustedes recordarán, con motivo del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, y trae como consecuencia que el 10 de mayo de 2013 el Estado le informe a la comisión esta circunstancia. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió en este contexto? ¿Qué sucede? Que prácticamente estándose ventilando el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las personas obtienen su libertad con motivo de una concesión de juicio de amparo. Y ojo, las partes deciden, y cuando me refiero a las partes me refiero al Estado mexicano, a García Cruz y Sánchez Silvestre y por supuesto sus representantes legales, deciden llegar a un acuerdo armonioso y prácticamente plantean en noviembre del año 2013, después de que eso ya obtuvieron su libertad con motivo del juicio de amparo, plantean ambas, representantes legales, víctimas y el Estado mexicano, suscriben un acuerdo de solución amistosa que lo someten a consideración de la Corte Interamericana y solicitan incluso que se eleve a sentencia y además piden que ese acuerdo de solución amistosa se firme, se suscriba en la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica, y este acuerdo se firma finalmente el 18 de noviembre del año 2013, ¿no? Que se traduce en un documento conocido como Acuerdo de Solución Amistosa y Reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado mexicano. ¿Y cuál es la consecuencia final? La consecuencia final es de que el 26 de noviembre del año 2013, una vez suscrito este acuerdo de solución amistosa, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitiera la sentencia que resolviera el fondo del asunto. Ahora bien, vean entonces cómo este caso es sui generis en muchas circunstancias. En primera, como lo había comentado en un principio, el tema de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Y habría que agregar aquí que prácticamente esta sentencia, el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso que nos ocupa,
prácticamente implicó la transcripción o la homologación de este acuerdo de solución amistosa que fue incorporada a la sentencia, y es en razón de este acuerdo como, el contenido de este acuerdo constituye los puntos resolutivos, el fondo del asunto, la resolución del fondo del asunto por parte de la Corte Americana de los Derechos Humanos. Denme un segundito, voy a echarme un cafecito. Ahora bien, vean, entonces comentábamos que esta sentencia, por ejemplo, en este caso concreto, no se celebró una audiencia, propiamente no se desahogaron pruebas, ¿no? Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, atendiendo a este acuerdo de solución amistosa, es como dicta esta sentencia. Ahora bien, dicho todo esto, compañeras y compañeros, voy a mencionar algunos puntos trascendentes de esta sentencia, y me voy a referir también muy brevemente a la estructura de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo primero que observamos en esta sentencia de la Corte Interamericana es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuando plantea el caso ante la Corte Interamericana, alega que el Estado mexicano violentó los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales y de protección judicial, así como disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Así como también el Estado mexicano violó la obligación que tenía de adoptar disposiciones de derecho interno en pro de García Cruz y Sánchez Silvestre, ¿no? Digamos que en términos generales, recordemos que cuando la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana entra al fondo de un asunto, lo resuelve a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no lo resuelve a la luz del el derecho interno del país de que se trate, ¿no? Como ya mencionábamos, voy a comentar algunos puntos trascendentes a manera de no repetir. Había comentado que el acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado prácticamente constituye el corazón de esta sentencia que dicta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y de las partes que enfatiza la Corte Interamericana en este asunto es que cuestionaba o que prácticamente reprochaba el cómo el Estado mexicano, con una misma declaración ministerial, había prácticamente sustentado dos procesos penales. El tema de que estas declaraciones prácticamente son ilícitas, toda vez que se habían obtenido mediante tortura. Y también aquí aprovecho para comentar que dentro de los aspectos que también se sometieron a consideración de la propia Comisión de la Corte Interamericana, es el tema que tiene que ver con la confidencialidad de las víctimas, puesto que el caso se denomina García Cruz y Sánchez Silvestre, pero por supuesto que García Cruz y Sánchez Silvestre no corresponden a los nombres y apellidos, digamos, reales de estas personas, atendiendo a una petición de confidencialidad y con la finalidad de proteger su integridad física, etcétera, ¿no? Y por supuesto también la de su familia. Ahora bien, denme un segundito. Me voy a centrar acá en esta última parte para no ser repetitivo. Ok, vean, me parece que otro punto medular, que ya con esto voy a ir cerrando, compañeros, yo creo que ya se aburrieron un poco, espero que no, pero sí, pues los entiendo. Dentro de las violaciones a los derechos humanos que se hace valer por los representantes legales
de García Cruz y Sánchez Silvestre, que por supuesto son retomados en el informe de admisibilidad y en el informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana, y que se hacen propios y enfáticos en la sentencia de la Corte Interamericana en virtud de este acuerdo de solución amistosa y de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano, destaca el derecho a la violación de la integridad personal, en razón de que después de que fueron detenidos García Cruz y Sánchez Silvestres, fueron sometidos a tortura y durante el tiempo que estuvieron en custodia de los agentes policiales, es decir, estando bajo custodia de la Policía Judicial de la Ciudad de México, estos fueron sometidos a tortura previo a rendir sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público. Asimismo, se violenta este derecho a la integridad personal en razón de que se produjo una falta de investigación de las alegaciones de tortura, a pesar de que habían indicios de sus ocurrencias. Como ya lo habíamos mencionado, prácticamente existieron 3 certificados médicos que evidenciaban la tortura a la que habían sido sometidos estas 2 personas, y pese a ello nunca se inició propiamente una investigación por tortura. Es más, dentro de la secuela procesal, el Ministerio Público, que estaba conociendo la causa, refiere que, si bien es cierto, habían certificados médicos de estas lesiones, tampoco existía cómo comprobar que en efecto estas lesiones, ese fue el argumento, ¿no? Estas lesiones habían sido proferidas por elementos de la policía judicial. Además, argumentaron de que como los 2 detenidos eran revolucionarios, pertenecían al Ejército Popular Revolucionario, pues estaban sometidos a ciertas conductas relacionadas con su formación revolucionaria, deporte, capacitación para la revolución, etcétera, adiestramiento, y que en razón de ello se justificaba estas lesiones que tenían, ¿no? Ahora bien, en cuanto al derecho en cuanto a la transgresión del derecho a la libertad personal, hablamos ahorita de la integridad personal por todo lo que tiene que ver con las lesiones y la omisión del Estado mexicano de investigar tortura. En lo que hace el derecho a la libertad personal, este derecho se violentó toda vez que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales nunca le dieron importancia a la aseveración o afirmación que realizaron estas 2 personas de haber sido detenidos al interior de su domicilio por la madrugada, sin orden de cateo y sin orden judicial. No obstante, sí le dieron veracidad, le dieron valor probatorio al informe, a las declaraciones de las policías ministeriales, en el sentido de que fueron detenidos en Santa Marta, Catitlán, a la altura del metro Santa Marta, Catitlán, portando armas de fuego, etcétera, ¿no? Y por supuesto que también existe detención arbitraria toda vez que fueron sometidos a tortura, como ya se ha dicho, durante la detención inicial, ¿no? Adicionalmente, en este rubro del derecho a la libertad personal, el Estado aceptó su responsabilidad internacional por la falta de efectividad en el control judicial de la detención, ya que la intervención judicial en el proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso privativo del Ejército no resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales encargados de la detención y custodia de estas 2 personas, y prácticamente lo que llevó a considerarlos como responsables, a pesar de que se insiste mucho en la sentencia de la Corte Interamericana, a pesar de que sus propias declaraciones, recordemos que cuando inician el segundo proceso penal, Sánchez Silvestre refiere haber sido sometido a tortura, es decir, en ninguno de los 2 momentos existió un control judicial efectivo que tutelara sus derechos humanos. También se establece en esta sentencia, ya vamos terminando, siempre me gusta decir eso porque creo que ya nos empiezan a aburrir, a cansar, es normal. También se acredita la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, y por supuesto también así como la obligación de investigar la tortura,
debido a que hubo una falta de investigación seria, exhaustiva e imparcial de la denuncia de los presuntos actos de tortura, que prácticamente tuvieron como consecuencia, es decir, ¿cuál es la parte grave de todo esto? Que finalmente estos actos de tortura tuvo como consecuencia que fueron obligados, ¿no?, a declararse prácticamente culpables de delitos que no cometieron, y por si fuera poco, como ya lo mencionamos en esa relatoría, en esa cronología que yo realizaba, prácticamente con una misma declaración ministerial, ¿no?, derivada del 6 y 8 de junio, pues se sustentaron dos procesos penales y 2 sentencias condenatorias. Ya se ha dicho, una de 3 años y una de 40 años de prisión. Me parece que son de las cuestiones más importantes que había que resaltar, ¿no? El tema de la tortura a la que fueron sometidas, la declaración posterior a esa tortura, la desestimación de investigar los casos de tortura, el valor probatorio que le dan las autoridades jurisdiccionales a estas declaraciones obtenidas mediante esta tortura, y que prácticamente implicó que estas personas estuviesen privadas de la libertad por aproximadamente 15 años. Ahora bien, ya muy rápidamente voy a referirles muy a grosso modo en qué consistió o cuáles son los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana. En primer lugar, habría que considerar que la Corte Interamericana consideró, por supuesto, como parte lesionada en esta sentencia a Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestres, pero también acordaron otorgar, entre comillas, otras reparaciones de buena fe hacia la hija y hacia la esposa de Santiago Sánchez Silvestres. Dentro de estos puntos resolutivos se determinó, por supuesto, la obligación que tiene el Estado de investigar de manera oficiosa los hechos de tortura. Otra determinación que se tomó fue, en vía de medida de restitución, la eliminación de los antecedentes penales de estas 2 personas, otros compromisos, otros resolutivos que se dieron dentro de la sentencia. Así también se determinó como medida de rehabilitación, atención médica y psicológica. Como medidas de satisfacción y garantías de no repetición, se acordó también entrega de vivienda a las víctimas, el otorgamiento de becas educativas para ambas personas, García Cruz y Sánchez Silvestre, hasta que obtuviesen un grado académico que ellos decidieran. También una beca para la hija de Santiago Sánchez Silvestre. Por supuesto que también se determinó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Aquí se determinó que deberían de participar en este acto público representantes del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que, por supuesto, quien estuviese presente o quien representara este acto de reconocimiento de responsabilidad internacional no tuviese un cargo inferior al de un subsecretario de Estado, ¿no? También se determinó la publicación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el Diario Oficial de la Federación, así como también en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También, como garantías de no repetición, se determinó que se realizaran seminarios, dicho de otra manera, seminarios, capacitaciones, diplomados para personal de la Defensoría de Oficio, así como para el personal de la Procuración de Impartición de Justicia. También se determinó la publicación de la sentencia del juicio de amparo 778-2012. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué la importancia de esta sentencia 778 del 2012? Porque prácticamente fue la sentencia por la cual se ordenó dejar sin efecto la sentencia original condenatoria a 40 años de prisión en contra de estas personas, pero sobre todo porque el contexto en el que se emite esa sentencia en el año 2012, pues digamos que fue de vanguardia, por decirlo de esta manera, en razón de que recordemos que el 6 de junio del año 2011
estaba entrando en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y en esta sentencia 778 de 2012, por supuesto que para arribar a la conclusión de que se conculcaron derechos humanos y garantías de García Cruz y Sánchez Silvestre, el Tribunal Colegiado de Circuito de ese entonces, por supuesto, que echó mano de instituciones, dentro de muchas, como la del control de convencionalidad, en el sentido de el valor que tenía en materia de derechos humanos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y por supuesto esta nueva, el nuevo paradigma que se había generado en materia de derechos humanos. Entonces, esa es la razón por la cual resulta relevante esta sentencia emitida en 2013 bajo el rubro 778-2012. Bueno, pues esta sentencia también se determinó que se publicara por lo emblemática que resultó para resolver el fondo del asunto, cuando este ya estaba ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También se determinó seminarios, ya saben, diplomados, etcétera, y específicamente también hay un rubro de capacitación a los servidores públicos encargados de la Defensoría de Oficio, de la Procuración e Impartición de Justicia, bajo los estándares internacionales más altos, para que puedan identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura, ¿no? Por supuesto también, ya para ir finalizando, se determinaron indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial, el reintegro de los gastos y costas a partir del 6 de junio del año 2011, por supuesto también para las víctimas y para los abogados. Para ya dar por finalizada, sí, para ir finalizando, solo recalcar que esta sentencia emitida en el 2013 en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre prácticamente implicó la homologación, ¿no?, de este acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado, suscrito por las víctimas y los representantes del caso. Ya los puntos resolutivos los mencioné, y ya también comentarles que en lo que hace a esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, existen dos resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia, una del 1 de septiembre del 2016, que ya no ahondaré en eso, pero lo menciono nada más como cultura jurídica general. Entonces hay una supervisión de cumplimiento de sentencia del 1 de septiembre del 2016, y adicionalmente una supervisión de cumplimiento de sentencia del 27 de noviembre del 2018. A grosso modo, solo comento que la mayoría de los puntos resolutivos de la Corte Interamericana se han cumplimentado, con la salvedad de que no se ha definido ahorita responsables en el caso de tortura. Alega la Fiscalía que prácticamente estas personas no las citan y no las encuentran, es decir, el Estado nuevamente dice, ¿sabes qué? Las partes no han comparecido, no comparecen, no hay impulso procesal por parte de la parte. Lo que habría que considerar también es de que después de haber estado privados de la libertad por aproximadamente 15 años y de haber pasado todo lo que aconteció ante ministerios públicos, policía judicial, policía ministerial, juzgados, tribunales de apelación, tribunales federales en materia de amparo, pues habría que ver si desean, ¿no?, seguir sometidos a este tipo de Doctor, me parece que silenció su cámara, su micrófono, y apagó la cámara. Ups. Ya la regué. Ahí está. ¿Listo? Ahí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, pero tiene apagada su cámara. Por andar su micrófono. Ahí está. Ahí lo vemos y lo escuchamos correctamente. Bueno, nada más para
para recalcar algunos puntos ya finales. Y dentro de los puntos finales que quiero recalcar es que en este tema, una de las cuestiones que se evidenció, ¿no? Es más, por aquí lo tengo literal, a ver si lo tengo a la mano, es que la propia Corte Interamericana insiste que estos actos de tortura, podríamos decir que han constituyeron en ese momento una especie de práctica sistemática dentro de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales. Y uno de los puntos importantes que incluso la Corte Interamericana refiere es que cuando se alegaba esta falta incluso de defensa adecuada, que me pasó mencionarles, puesto que en un principio tuvieron asistido de persona de confianza, posteriormente de un mismo defensor de oficio para ambas personas, que estos defensores de oficio, esta defensora de oficio, incurrió en omisiones. Existen pronunciamientos jurisdiccionales que refieren que esta falla en la defensa adecuada por parte de los defensores de oficio, por supuesto que no era imputable al órgano jurisdiccional, es decir, fue una especie como de salida. Entonces, la Corte Interamericana insiste que prácticamente esta tutela o esta obligación de tutelar los derechos humanos, por supuesto que también implicaba o le debía competir a las autoridades jurisdiccionales que en todo momento pues desestimaron y no tomaron en consideración todas estas circunstancias en torno al caso. Me parece que ya para no cansarlos, yo daría por terminada esta intervención. Espero haber sido claro y bueno, sería todo de mi parte. Yo agradezco a quienes tuvieron la amabilidad de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos que nos haya presentado de una forma tan didáctica y comprensible lo que justamente es este caso y esta narrativa cronológica que nos permite conocer a fondo de qué se trató y cuáles son los resultados de dicho litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abriríamos, si me lo permite, un espacio para preguntas y respuestas. Invito a todas y todos, si tienen alguna duda o algún comentario respecto a la exposición que compartió con nosotros el doctor, podemos hacer uso del micrófono o bien, si gustan, también podemos hacerlo a través del chat. Si gustan, como les repito, pueden hacer uso del micrófono o del chat si hay alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestro expositor invitado. Está abierto este espacio para ello, por favor. Creo que no hay preguntas, doctor. La explicación creo que fue bastante clara, didáctica. Muchísimas gracias. Y a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quisiera extenderle un reconocimiento por esta participación, por ser un aliado permanente del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. De manera personal, quiero agradecerle que siempre se sume a estas actividades de formación. Y a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, le otorgamos el presente reconocimiento por participar en el taller de análisis del caso García Cruz y Sánchez Silvestre versus México. Es nuestro quinto taller. Con él iniciamos las actividades del 2021 en esta actividad que desde el año pasado venimos trabajando. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Les pediría, por favor, para quienes les es posible, encender sus cámaras para que podamos tomarnos una fotografía acompañados del ponente. Muchas gracias, doctor. Vamos a tomarnos una foto entre quienes estamos aquí. Invitamos vamos a dar unos minutos
para que puedan hacerlo. Muchas gracias a la doctora Fabiola Huerta, fiscal de Derechos Humanos, que estuvo presente en esta plática, también a su equipo de trabajo. Denise, gusto en saludarte, que siempre participas muy bien. También a mis compañeras de la comisión y así como al personal del Poder Judicial, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Vamos a tomar la foto correspondiente, así que a la cuenta de 3, por favor, sonrían. 1, 2, 3. Gracias. Para que nos acompañen al 6º taller, que será el día 10 de febrero, a cargo del maestro Pablo González. Él es un abogado que actualmente labora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estará con nosotras y con nosotros el día 10 de febrero para que abordemos el caso Radilla Pacheco. El mecanismo para poder participar es el mismo. Vamos a colocar un link de registro en las páginas de la Comisión de Registro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.